Yo voy a presentar a un chico que va a hacer una conferencia sobre la historia de los videojuegos. Él tiene un blog muy interesante que es Infoconsolas. Sé que es muy interesante porque he estado capacharreando estos días para poder hacer la presentación un poquito en condiciones. Entonces, en el blog toca historia de videojuegos, toca tecnología de videojuegos, toca idiosincrasia de videojuegos, toca educación con videojuegos. Y me quedo con un post que me ha gustado mucho y que además da el pego con lo que se está haciendo ya aquí, ¿vale? Que es un post que él ha titulado como Videojuegos, una puerta a nuestra niñez, ¿vale? Entonces, lo que hace es justificar vía videojuego que jugando con un videojuego el que querramos, podemos ahora, con casi 40 palos que tenemos muchos de los que estamos aquí, volver a usar la imaginación en lo que es inventarnos nosotros lo que queremos en un momento dado, ¿vale? Es volver a la casita de trapo o volver a esconderse debajo de la mesa para hacer un cohete y subir a la luna, o para hacer una guerra con cacharrines y poder estar en ello y estar bien, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, preparando todo. Ay. Y no veo el nombre. Tenía que pasar. Listo. Gracias. Dígame el nombre. Y el culpable es David Vila. Muchas gracias por la presentación. Buenos días, buenas tardes. Agradezco mucho que haya tanta gente en la sala porque, la verdad, un sábado a la 1:30, cuando tenemos la costumbre de estar comiendo con nuestras familias, nuestros amigos, pues no me lo esperaba, la verdad. Así que muchísimas gracias. Esperaremos que estos minutos, en una hora tan así, pasen lo más a menos posible. Hoy lo que os vamos a explicar, o lo que os voy a explicar, es la historia de los videojuegos, los inicios. ¿Cuáles son los inicios de los videojuegos? Es un tema realmente donde no hay un consenso. Hay muchos y diferentes criterios de personalidades y, perdón, pero si en algún momento se me escucha mal, por favor, decidlo. Gracias, Juanse. En los inicios de los videojuegos, como os estaba comentando, no tenemos una fecha fija, un juego, un inventor, un creador, en el que toda la comunidad de los videojuegos esté de acuerdo. ¿Por qué? Falta de documentación, diferentes personalidades que se quieren atribuir el mérito. Y luego el tiempo, el factor tiempo. Pensamos que los videojuegos son muy recientes cuando la verdad es que no lo son. Vayamos a empezar ahora con las circunstancias que favorecieron el avance tecnológico. Fijaos cuáles son, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Como veis, nos remontamos muy para atrás, mucho más de lo que la gente piensa, que podrían ser los años 70, años 80, años 60. Las circunstancias que favorecieron el avance tecnológico nos referimos a una situación que hubo en los años 40, en el que, debido al conflicto de la Guerra Mundial, los diferentes estados se dieron cuenta de que había unos aparatos que era algo incipiente, que se usaba para cálculo principalmente, que tenían otra utilidad. Esta utilidad, inicialmente, después del cálculo,
fue la desencriptación de mensajes. Es decir, los nazis se comunicaban mediante mensajes cifrados y los aliados tenían un problema. ¿Cómo solucionar esto? Científicos, militares, nuevas tecnologías. Empezaron a trabajar y consiguieron cambiar una rutina durante toda la historia, que era interceptar mensajes, tener que raptar soldados, raptar no es la palabra, pero gracias a máquinas como el Colossus, Mark I, donde podéis ver la foto aquí mismo, empezaron a descifrar los mensajes, los códigos cifrados alemanes. Esto suponía una gran ventaja. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el avance tecnológico podría haber quedado ahí, estancado, pero se inició la Guerra Fría. ¿Qué sucede en la Guerra Fría? Dos bloques, Occidente, el Este, unos estados que ya conocen las ventajas de tener unos ordenadores, computadoras, unos nuevos aparatos de enormes dimensiones que requerían un inmenso mantenimiento personal, carísimos, millones y millones de dólares. Y en la Guerra Fría son conscientes que más que nunca esos ordenadores, esos aparatos son necesarios para ir un paso por delante del enemigo, ya sea para descifrar o ya sea para darle otros usos. Inicialmente, como vemos, queda patente muy ligado ejército, guerra, que dentro de todo lo malo es uno de los causantes de los grandes avances tecnológicos dentro de la historia de la humanidad. Y estos nuevos aparatos, que eran algo desconocido por la sociedad, únicamente desarrollados en laboratorios y y silenciados. La gente no tenía constancia, llegaban a ser incluso secretos de Estado, aparte de las computadoras que se dedicaban para el cálculo. Empecemos con un ejemplo muy práctico sobre lo que estábamos hablando. Los precursores. El simulador de lanzamiento de misiles. Realmente no tiene nombre, no le podemos dar un nombre, no tiene una marca, no tiene nada. Desarrollado y patentado por Thomas T. Goldsmith y Leslie Rayman, y perdonad mi pronunciación en inglés, en 1947, este simulador estaba inspirado en una pantalla radar, como podéis leer, de la Segunda Guerra Mundial, es decir, las primeras pantallas, y desarrollado ya en un CRT, es decir, en un tubo de rayos catódicos, una tecnología que luego, posteriormente, todos hemos podido disfrutar en nuestros hogares. Este aparato, este simulador, únicamente permitía ajustar la velocidad y la curva del lanzamiento. Es decir, mediante unos mecanismos se marcaba en la pantalla la línea y al no poder reproducir este aparato los objetivos, era necesario usar overlays, unas pantallas de plástico que se superponían encima de la pantalla. Después del simulador, que fue un inicio, un precursor, pero evidentemente no es un videojuego. Si pensamos en qué es un videojuego, es muy fácil ir a Wikipedia y ver una definición, un videojuego, tal, un juego electrónico, con pantalla, lo típico, todos sabemos, movimiento, etcétera, etcétera, con unos mandos de control, la pantalla. Pero claro, definir un videojuego, es decir, las definiciones que tenemos actualmente de los videojuegos están enfocadas a la actualidad, hace 10, 20, 30 años. ¿Se puede considerar un simulador de lanzamiento de misiles como un videojuego? No, realmente no. No tenía su fin, no era ocio, no, es sencillamente un antecesor. Un antecesor que queda en el olvido, un antecesor que no marca tendencia. Posteriormente, ya tenemos algo bastante más parecido a un videojuego, el Ferranti Nimrod Digital Computer, más conocido como el NIM. El NIM fue expuesto el 5 de mayo de 1951 en el Science Museum Festival of Britain Exhibition. Estamos hablando ya de 1951.
Y lo más importante de este ordenador es que fue primero diseñado específicamente para jugar. ¿Por qué se usa un ordenador de estos tamaños, con estos costes, para jugar? Muy fácil. En Inglaterra, como hemos dicho antes, en plena Guerra Fría, se estaba destinando por parte del Estado unos grandes recursos económicos que el público, mejor dicho, perdón, los votantes no entendían, no estaba justificado. ¿Cómo el Estado se puede gastar semejante dinero en unos aparatos que no conocemos, no entendemos? ¿Qué se hizo? ¿Por qué optó Inglaterra? En las ferias científicas, llevar un ordenador y plantarlo delante de los visitantes. ¿En qué consistía este ordenador? En el típico juego del NIM. Y digo típico porque se lleva jugando desde el siglo XVI, aunque realmente muchos no lo hayamos jugado, es verdad que os sonará. Como veis en la pantalla, estaba iluminado por, bueno, eran simples bombillas, un frontal que jugaba contra el humano. Es decir, es el primer conflicto hombre-máquina. Nunca antes la máquina se había enfrentado al hombre. Por lo tanto, como podéis ver aquí, marca los primeros pasos de la inteligencia artificial. Y consistía, muy simple, se llenaba el plantel de luces, enfrente podéis ver la silla con unas fichas y el humano podía quitar de 1 a 3 fichas, la máquina igual. El último que quedase con una ficha, es decir, el último que retirase la última ficha, perdía el juego. Algo simple, pero por esos tiempos de 1951, muy complejo y bastante asombroso para la gente que podía probarlo. Igualmente, este ordenador tampoco marca un referente, no está destinado al ocio, como podemos ver hoy en día en los videojuegos, y quedó ahí, tampoco marca una tendencia. ¿Es un videojuego? Tenemos unos mandos, tenemos un juego, pero es verdad que tampoco tenemos una pantalla. No es necesario que haya una pantalla en un videojuego. Pensemos, por ejemplo, en un juego de la Nintendo DS, que sea una videoaventura narrada y que tenga reconocimiento de voz. Nosotros, aunque la pantalla exista, podremos interactuar con la máquina y esta máquina narrarnos la aventura, como una novela interactiva. Dicho de otra forma, un videojuego para ciegos. ¿Es un videojuego? Sí, por supuesto. Pero en este caso, en NIM, podríamos decir que es más un videojuego electrónico, de esos que en los años 80, cuando nosotros éramos pequeños, tanto sabía. Después de del NIM, veamos algo que ya se acerca bastante al concepto actual de videojuegos. El OXO. Antes de ver el videojuego como tal, veamos la plataforma. La plataforma del OXO es el bastante conocido EDSAC, creado en 1949 en la Universidad de Cambridge. Fijémonos que ya entramos en el campo de las universidades. Científicos, militares, pasamos a universidades. Fue creado en la misma universidad por el profesor Sir Maurice Wilkes, y pido perdón de nuevo por mi pronunciación en inglés, junto a su equipo. El EDSAC, como la mayoría de ordenadores de la época, se dedicaba a hacer cálculos matemáticos. La superioridad de la máquina frente al hombre en este campo no cabe duda. Y ya por esos años era, bueno, no es que fuese evidente, es que era el objetivo de estos ordenadores. Fijaos también que en una universidad los creadores no eran informáticos, podían ser técnicos electrónicos, pero era un campo que se estaba abriendo, era un campo nuevo. Por lo tanto, normalmente eran técnicos electrónicos con matemáticos los que creaban la propia máquina bajo su estándar, mejor dicho, bajo su punto de vista, por lo que no había estándar alguno. ¿Qué se conseguían con máquinas como estas que ocupaban inmensas habitaciones y, como ya he comentado, un inmenso dineral y gente, a lo mejor decenas de mantenimiento?
récords matemáticos, números primos, etcétera, etcétera, etcétera. Después de ver la plataforma, de conocer un poco del EXAT, que cabe destacar que en este caso fue patrocinada por una empresa privada donde ya entraba el juego de las concesiones a posteriori. Es decir, patrocinaron, subvencionaron al profesor Maurice Wilkes para después, en base a ese trabajo, conseguir su propio ordenador. Más sencillo, pero con la posibilidad de comercializarlo dentro de todas las empresas que tuviesen posibilidad de adquirirlo también. Llámese bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero veamos el videojuego. El OXO es para muchos el primer videojuego de la historia y realmente me incluyo en esos muchos. Tiene muchos retractores que tienen sus argumentos. Creado el programa en 1952 a raíz de una tesis en la que se quería demostrar la interactividad entre los seres humanos y ordenadores y el futuro de esta misma, que era algo que iba a evolucionar. En esa tesis se encontraba el código del primer juego gráfico de la historia. El OXO era un programa que únicamente corría en ese ordenador. No había más estándares. En esa universidad tenían ese ordenador y en Michigan tenían otro ordenador. No eran compatibles, eran distintos y cada universidad creaba el suyo o adoptaba uno de diferentes laboratorios, pero en ningún caso había patrones que los unían a todos. Como podéis ver en las fotos, el juego es ni más ni menos que 3 en raya. Por lo tanto, partamos de la base de que ya es un juego, corre un juego conocido por todos. Muy sencillo, muy simple, el hombre contra la máquina. Sigue el conflicto. La tecnología en la que estaba basado era también en los tubos CRT. Podemos ver al científico, y nunca mejor dicho, retocando, es decir, ajustando un producto, un ordenador que realmente, como hemos dicho, al no tener estándar, había, aunque en esta imagen no se pueda ver, había diferentes formas de verlo. Es decir, hemos dicho CRT, pero también hubo otras pantallas de salida, no eran pantallas exactamente, pero es un tema en el que mejor no entrar porque tampoco tengo mucho conocimiento. Pero lo curioso de este ordenador es la forma de jugar, o mejor dicho, para jugar a este juego, ¿qué mandos se adoptaron? El mando es un dial de teléfono desde toda la vida, del que se marcaba el 0, el 1, el 3, de los que teníamos hace 20 años en nuestras casas. Según pusiésemos un 1, un 3 o un 9, rellenábamos una casilla con una X o un 0, dependiendo de lo que nos tocase. La pantalla que veis abajo es un emulador, quiero que quede claro. Pero en la esquina derecha podréis ver el dial. Es un emulador que está bastante conseguido, que cualquiera de vosotros lo podéis conseguir rebuscando un poco por internet y echar una partida contra una máquina que, siendo del año 1949, realmente os va a hacer frente. Un juego simple, sí, pero ya era inteligencia artificial. ¿Por qué mucha gente no lo considera un videojuego? Primero, el desconocimiento. El OXO no es un videojuego comercial. El OXO no tuvo una continuidad. OXO era simplemente una tesis que surgió y se quedó ahí. Nadie pensó en comercializarlo, era algo imposible en esos tiempos, tanto que ni se le ocurrió patentar esa idea de videojuego, que es un fallo que se ha ido repitiendo a lo largo de muchos años. El concepto de videojuego tampoco existía, es decir, ahí se estaba demostrando una interactividad entre ordenador y humano, pero que en ningún caso alguien dijo, esto es un videojuego. No, no hay videojuego como tal. Ese concepto saldría muchos años después. Tampoco hubo gente que tuviese acceso al videojuego. Es una tesis, tienes un profesor, sí, hay más gente, se mueve. ¿Quién pudo probar este juego? Círculos científicos de la universidad
y estudiantes de la universidad. Un círculo muy reducido, por lo tanto no se hizo popular y realmente no hay mucha gente que conozca que en el EDSAC hubo un videojuego que se llamó OXO. A mi entender, sí, estamos frente al primer videojuego de la historia y el cual fue creado por el señor Alexander Sandy Douglas. Es una opinión personal, realmente. Veremos cómo posteriormente van a salir nuevos primeros juegos. Cada uno puede tener su criterio, pero, como ya os he comentado, en este caso sí que este juego sería muy importante dentro de la historia de los videojuegos. ¿Qué sucedió después del OXO? ¿Qué vino? Tennis for Two, mucho más conocido, mucho más relevante, mucho más importante y con muchos más seguidores. Tennis for Two es un videojuego en el que hay bastante más gente en comparación al OXO que está de acuerdo en que es un primer videojuego de la historia. Al OXO se le critica por no tener movimiento, principalmente. Decían sus retractores, o dicen, que un videojuego tiene que tener movimiento. Claro, si alguien ha jugado a Aventura Original, al Quijote, a cualquier aventura conversacional, si encuentra movimiento, pues que lo diga. Realmente un videojuego no necesita tener movimiento, es lo habitual, es lo normal, pero no es imprescindible. Llega Tennis for Two y tiene un movimiento fluido, un videojuego realmente conseguido para la época. Pero antes de centrarnos en el videojuego, ¿por qué surge Tennis for Two? Hemos comentado hace un momento que tanto la Guerra Fría como la Segunda Guerra Mundial dan pie a una evolución tecnológica que conlleva al avance de los ordenadores. El Tennis for Two surge de esa Guerra Fría. Igualmente también surge de uno de los peores inventos de la humanidad, la bomba atómica, es decir, también vinculado a la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la bomba nuclear detonada en Hiroshima y posteriormente en Nagasaki, la sociedad norteamericana, fruto de un país que junto a Inglaterra y Alemania ha estado muy presente en el avance tecnológico por esas décadas, pues como os comentaba, en Estados Unidos creció o se implantó una postura frente a la ciencia de negativo, incluso de odio. La gente pudo ver, el ciudadano a pie, el ciudadano que trabaja, come y cuida a sus hijos, pudo ver cómo la unión, la fusión de lo científico y lo militar podía crear cosas tan destructivas, tan terribles para la humanidad como una bomba atómica. Una bomba capaz de destruir a millones de personas en pocos segundos. Evidentemente, este hecho tenía unas consecuencias de cara a los políticos, también muy vinculados. Recordemos que son los estados los únicos que eran capaces en estos años, aparte de pocas empresas, de sustentar las investigaciones en ordenadores. Unas investigaciones que les interesaban, que las necesitaban, porque estaban en plena Guerra Fría. Tenían que ir un paso por delante del enemigo y el desembolso, las subvenciones a laboratorios, a universidades, era de unas cantidades en esos tiempos inverosímiles. Estamos hablando de tecnología nueva pero necesaria. Inversión, 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 y tenemos a unos ciudadanos que salían de una guerra y, aunque en Estados Unidos no se sufriese tanto como en Europa, la economía, a pesar de ir para arriba, no permitía, de cara a la mentalidad del ciudadano, según qué gastos. ¿Qué hicieron los norteamericanos, los estadounidenses, para cambiar el chip a sus ciudadanos? ¿Cómo podían hacer que, por un lado, seguir invirtiendo en una nueva tecnología y, por otro, tener a sus votantes contentos para que dentro de 4 años les volviesen a votar, que sencillamente es lo que quieren los políticos normalmente? Pues lo que optaron fue por hacer una campaña de marketing magistral. Los norteamericanos no llevan muchos años, pero muchos años en este tema. Normalmente el mundo aprende de ellos, en lo que a marketing se refiere,
y querían dar a la ciencia otro nuevo tinte, un cambio de enfoque. Querían dar a la luz, sacar a la luz el lado más amigable de la ciencia. ¿Qué hicieron? Empezaron con ferias, apoyaban las que ya había y crearon muchas nuevas ferias. Los laboratorios, por otra parte, hacían jornada de puertas abiertas. Detalles como este evidencian la diferencia, por ejemplo, con España a lo largo de toda nuestra historia. Esta falta de chispa de los políticos, que no es por criticar, pero es verdad que nos sacan mucha ventaja. Cualquiera de vosotros puede probar ir a un laboratorio de aquí, de España, y abrir. Y decir, bueno, vengo a ver, ningún problema. El segurata a los 2 segundos los cogerá y ya está, se acabó la visita. Los estadounidenses optaban por otra postura. Pasen y vean y disfruten. Es entonces, en el año 1958, cuando entra el señor William Higginbotham, quien es ni más ni menos que uno de los partícipes del proyecto Manhattan, el cual se encargó de desarrollar una parte de la bomba atómica, de la estructura. Es decir, tenemos a un señor que ha sido partícipe de la bomba atómica, de la invención de la bomba atómica, que en un lavado de cara para la ciencia les dice, pasen señores porque he desarrollado un invento que le va a gustar a la gente. Y acertó, realmente inventó el Tennis for Two, basado en una tecnología del osciloscopio. Toda esa gente, esos ciudadanos que iban a las diferentes ferias científicas a las que se le daba muchísimo bombo o a su laboratorio, podían disponer de algo nuevo, algo que no sabían que era, algo que nunca habían visto, pero que era científico y era bueno. Asociación de ideas, y contribuyó a ese lavado de cara de la ciencia en pequeña medida, pero contribuyó muchísimo a la historia de los videojuegos. El juego todos lo conocéis seguramente, el Tennis for Two es, como veis en la pantalla inferior, una representación de un partido de tenis en el que se incluye el factor de la gravedad. Muy importante, porque incluso en juegos posteriores no se ha conseguido. Mediante 2 mandos jugaban 2 jugadores, uno en cada parte, y estaba realmente conseguido ese efecto de gravedad con el bote de la pelota. Algo que ahora nos parece muy simple, pero que por esos años es realmente loable. Y más cuando estamos hablando, como veis arriba, se puede ver el osciloscopio. Evidentemente no era solo un osciloscopio, pero algo que sí que asombró a la gente y lo más importante para nosotros sobre el tema que estamos hablando hoy es que marcó un referente real en la historia de los videojuegos. Marcó un referente porque abrió los videojuegos al mundo, rompió la primera barrera y lo que antes había quedado escondido en una universidad por una tesis o limitado a laboratorios, de repente un producto sale por diferentes ferias y durante muchos años va de feria en feria por todo Estados Unidos. Fueron muchas las personas que pudieron verlo y también fueron muchas las personas que luego se basaron en esa idea, aunque unos tuviesen mucho más éxito que otros. ¿Qué pasó después del Tennis for Two? Llegamos al Space War. Antes de hablar del videojuego, también me gustaría comentar brevemente una serie de apuntes de la máquina. El Space War corre bajo el PDP-1. El PDP-1 fue creado en 1960 por DEC, empresa que sí pensaba ahora que lo tenía, pero no. Llamémosle DEC. El programa Data Processor One. Un momentito, perdón. Vale, ok. PDP-1 fue, como podéis ver, el primer ordenador de una serie económica. Económica, expliquémonos. Hasta ahora, los ordenadores ocupaban, como ya todos sabéis, ya habéis podido ver, enormes dimensiones, caros, etc. ¿Qué diferenció el PDP-1? Ocupaba una habitación, pero era pequeña.
no necesitábamos una nave, por ejemplo, industrial, o no necesitábamos 200 metros de una habitación para este ordenador. Era más económico y, por lo tanto, tenía acceso a universidades y laboratorios menores que incluso ellos mismos se podían financiar un PDP-1 para muy diversas tareas. Algo muy destacable del PDP-1 es que bajo él nació la cultura hacker. Nació la cultura hacker, que seguramente muchos de vosotros habréis visto el documental. Ahí en el MIT, mediante unos personajes que ahora veremos, o que podéis ver aquí abajo, Steve Russell, Martin Gretsch y Wayne Witanen fueron parte de esas personas que se dedicaban a juguetear con esos ordenadores. PDP-1 contaba con una memoria equivalente a 9K, ampliable a 144, que no es poco para la época, más que el Spectrum que tenía yo de pequeño. Como medio de almacenamiento usaba cintas perforadas y, como periférico de entrada de datos, una máquina de escribir modificada, por supuesto, adaptada para el ordenador. Y como salida de datos podéis ver este curioso monitor CRT, tipo Star Trek, pero bueno, era ese rollito moderno que por esos años se llevaba, en los años 60. ¿Qué pasó con nuestro ordenador en el MIT? Pues que un señor llamado Steve Russell, junto a Martin Gretsch y Wayne Witanen, conciben la idea de desarrollar por primera vez un juego de naves del espacio. Un juego de naves del espacio que difiere de lo que hemos visto antes. Juegos como Tres en Raya, juegos como el NIM, y ellos dicen no, vamos a hacer algo ya jugable, por la puerta grande. Un juego de naves del espacio. Y aquí llegamos a Space War, el videojuego. Uno de los videojuegos más versionados de la historia, probablemente. Todo un referente a nivel de los videojuegos y, como no podía ser de otra manera, un videojuego que mucha gente también considera que es el primer videojuego de la historia. En mi opinión, esto responde a, por ejemplo, esa utopía de buscar que el primer videojuego estuviese el señor Steve Jobs, perdón, Steve Russell, que ahora está con... Luego, por otra parte, un juego de naves espaciales es mucho más atractivo que un Pong o un Tres en Raya y también es un juego mucho más evolucionado que sus antecesores. Por otra parte, tenemos, así como antes teníamos el factor del desconocimiento, el Space War es un juego tremendamente conocido. Como podéis ver en la imagen, a pesar de ser sencillo, los juegos estaban formados por vectores, una tecnología que se usaba bastante en los primeros videojuegos. Ideado para 2 jugadores, contaba con una estrella gravitacional que nos arrastraba hacia ella, hasta el punto que si pasábamos muy cerca, nuestros reactores no tenían la fuerza suficiente para salir de ese campo gravitacional. Como veis, ya se van incluyendo nuevos parámetros. Podéis ver incluso un fondo de estrellas. Ya existían las típicas options, típicas hoy en día, pero que en ese momento fue algo nuevo, algo que se inventaron y algo que mediante un panel aparte del videojuego, no salían options en el videojuego, pero en un panel aparte se podían añadir o modificar diversos parámetros. Fuese viento solar, que dificultaba mucho la jugabilidad ya que no os tiraba para un lado, fuese incluir o quitar el fondo de estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. También un dato curioso es la función hiperespacio de cara a la jugabilidad. Cuando un misil venía hacia ti, podías apretar la tecla hiperespacio, pero siempre con el riesgo de caer cerca de la estrella. Pero bueno, era un factor que ya ves, ya se puede apreciar, ya se puede ver, que es un videojuego como mínimo actual. Es decir, este videojuego lo podemos estar jugando en un navegador Flash, en un navegador web, mediante una aplicación Flash, y tranquilamente lo vamos a disfrutar, estaremos más o menos, pero nadie dirá, esto es cosa del pasado, de los años 50. No, un juego cuya mecánica todavía hoy se utiliza. El videojuego evidentemente tuvo una gran acogida. Tuvo tal acogida que fue uno de los videojuegos que se empezaron
a distribuir entre colegas científicos, entre diferentes universidades. Hubo un movimiento, un código libre, un código que se iba pasando de lado a lado, que en todas las PDPs y versiones posteriores la gente podía coger, podía jugar, lo podían compartir y, lo más importante, lo podían modificar, podían mejorarlo. El videojuego, como podéis ver al final, llegó a ser tan importante que la propia compañía creadora, DEC, lo usaba en sus demostraciones de cara a ventas como una muestra de la capacidad que tenía su máquina. Como os he comentado, este videojuego fue uno de los más importantes y aparte tiene el encanto para todos los seguidores de Atari que su programador principal, digamos el encargado, el mayor responsable, la persona que dedicó más de 200 horas para programarlo, luego estuvo trabajando en Atari, junto a Nolan Bushnell. Atari es una marca que tira mucho a todos los amantes de lo retro y es también una causa de que muchos fans, muchos seguidores de Atari se decanten por este videojuego como el primero de la historia. Después del Space War, nos habíamos quedado en los años 60, vemos que el camino se divide. ¿Qué sucede a lo largo de los 60? Gracias a los anteriores videojuegos y precursores como el lanzamiento de misiles, etcétera, etcétera, o fuese el mismo NIM, miles de personas, por Tennis for Two, o ejemplos como el Space War, descubrieron los videojuegos. Personas, pero aclaremos el tema. Personas nos estamos refiriendo a ciudadanos que pudieron verlo, pero principalmente campo científico, que compartían conocimientos y curiosidades como estas, y campo universitario. Universitarios que veían, trabajaban sobre esto y aprendían. A medida que iban surgiendo nuevos programas, ellos iban aprendiendo. A lo largo de los años 60, la tecnología continuó su evolución exponencial. Es decir, fueron 10 años que, como todos sabéis, muy prolíficos. Nuevas máquinas, cada pocos años se superaba el listón. Y gracias, Juansa, en 10 minutos. Se superaba el listón y todo ello lo que causó es que estos equipos fuesen abaratando el coste, fuesen más accesibles. En esta época también diferentes visionarios se mezclan entre fechas, con una idea en común. Hay un nuevo hobby, hay una nueva forma de entretenimiento y vamos a sacarle partido. ¿Por qué vamos a sacarle partido? Porque los equipos se van abaratando. Podemos sacarle partido. Anteriormente, nadie podía pensar que en una máquina que cuesta millones de dólares vamos a sacar un juego y vamos a ponerla en un bar. No se amortizaría nunca. Ahora esa idea ya empieza a surgir. Empieza a surgir y unos visionarios van a por ella. Es entonces cuando nacen, surgen, se prepara, está el caldo de cultivo hecho para los videojuegos comerciales. Y como ya hemos comentado, esta transición se logra gracias a los avances tecnológicos. ¿Qué sucedió justamente a finales de los años 60? ¿Cómo es ese salto de lo público, no, de lo científico, de lo exclusivo, mejor dicho, hacia lo comercial? Veamos un ejemplo muy simple. Pantallas de cine. Todos lo conocemos, todo el mundo ha ido al cine. En los inicios, hace más de 100 años, la investigación y el desarrollo eran los únicos campos que tenían acceso a una pantalla de cine. Diferentes personas en diferentes lugares del mundo fueron descubriendo, investigando, desarrollando formas de ver imágenes en movimiento. Para la gente común era inaccesible. ¿Qué pasa décadas después? Surgen las salas de cine. ¿Por qué? Porque se comercializa ese producto. Ese invento ya es un producto comercial. Y entonces tenemos que, debido al alto precio del producto, muchas personas disfrutan de él a la vez. Décadas después, ¿qué sucede? Ya no hace falta ir al cine. El producto ha bajado tanto su coste de fabricación que todos podemos tener una televisión en casa. Un producto que se comercializa y es 1 a 1.
Tú tienes tu televisor, tú lo ves. Con los videojuegos ha pasado algo muy similar. En los inicios la investigación y el desarrollo era inaccesible, como todos habéis podido comprobar. Décadas después, a finales de estos años 60, surge la idea de recreativa. ¿Recreativa por qué? Porque el ordenador ha bajado tanto su precio que es capaz y tamaño de introducirse en un cabinet, en una cabina y dejar que múltiples personas vayan jugando a X dinero. Después de este paso llegaríamos a la actualidad o hace recientes décadas, consolas y ordenadores, como todos tenemos hoy en día, que el cambio es 1 a 1. Y en este punto, y en el que no me voy a explayar mucho, ya que me quedan muy pocos minutos, y aparte supongo que habrá hambre para todos, llegamos a los videojuegos comerciales. Los videojuegos comerciales tienen 3 máximos exponentes. Uno es el Galaxy Game, otro es el Computer Space y otra es la Magnavox Odyssey, que su consola anterior, la Magnavox Odyssey, fue la consola comercial cuyo anterior invención era el Brown Box. Resumido, muy resumido, el Galaxy Game fue una recreativa desarrollada, una recreativa, como podéis ver, cuyo interior estaba el PDP 11/20. Se distribuyó, o mejor dicho, se colocó un cabinet en la Universidad de Cambridge, si no me equivoco, en 1971, en septiembre. El videojuego era sencillamente una evolución del Spacewar. Como hemos comentado antes, ese Spacewar original fue dando la vuelta al mundo por diferentes universidades, fue siendo modificado y 2 jóvenes vieron visión de negocio, vamos a hacer un cabinet, el PDP les costó 11/20, es decir, la versión 20 del PDP 11, les costó $20.000, pero se aventuraron, 10 céntimos, una partida. Fallo, problema, no tuvieron visión de negocio vistas afuera, únicamente colocaron un cabinet y cuando vieron que había negocio, que a los jóvenes les gustaba, pusieron 3 cabinets más en la misma universidad. Es decir, comercialmente hablando, no tuvieron mucha vista. Un simple detalle es que el Galaxy Game es un nombre modificado, ya que el anterior estaba relacionado con la guerra, Spacewar, creo recordar, y evidentemente en guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, en un campus no estaba muy bien visto. Computer Space, mucho más interesante, mucho más relevante y principalmente, como he comentado antes en otra ocasión, para los seguidores de Atari. Computer Space fue desarrollado principalmente por Nolan Bushnell, quien posteriormente sería el fundador y creador de Atari. Computer Space son las 2 recreativas que veis abajo y el videojuego lo podéis ver arriba. Para variar, el referente máximo es el Spacewar. Vemos que el campo gravitacional ha sido quitado, es para un solo jugador y hay ovnis. Juegas contra la máquina. ¿Qué falló? ¿Qué le pasó? Los controles. Controles eran muy complicados. La primera vez que una persona común, corriente, entraba en contacto con un videojuego en su vida, se encontraba con unos mandos complicados. ¿Qué sacó de esto Nolan Bushnell? 2 cosas. Distribuyéndose 1.500 máquinas en Estados Unidos y realmente siendo un fracaso, comercialmente hablando, lo que experimentó, lo que sacó de provecho fue que la idea es buena, los videojuegos gustan, los videojuegos tienen un futuro, pero hay que cambiar el concepto. Simplifiquemos. Años posteriormente veríamos como Nolan Bushnell sacaba Atari Pong. Una pelotita, 2 barras. Videojuegos simplificados, empecemos a educar a la gente y luego ya llegaremos a Call of Duty y demás. Y luego, para finalizar, la Brown Box, creada por Ralph Bauer, el padre de los videojuegos, quien ostenta la patente de los videojuegos tal y como los conocemos. Él tuvo una idea diferente. Él en décadas anteriores trabajaba creando televisores y dijo, quiero un televisor que ofrezca algo más. Así que mis televisores, quiero que sintonizando un canal puedan interactuar la gente con el televisor,
quiero que puedan jugar. Fue realmente un visionario. Cuando fue al jefe y se lo dijo, el jefe le dijo, a tu casita, Ralph, no vas a hacer esto. Ralph no pasó nada, siguió investigando por su cuenta, siguió trabajando en la misma empresa y con 500 personas a su cargo. Con 500 personas a tu cargo puedes hacer muchas cosas. Y una de esas fue la Brown Box. En 1968 no tenía quien apostase por ella. Hasta que en 1971 Magnavox sí que apostó por ella y fue lanzada la versión que tenéis abajo en 1972, siendo la primera consola comercial. Solo en este punto podríamos hablar horas y horas y horas. Pero, como ya se acaba el tiempo, tenemos todos que comer, y igualmente ya hemos llegado a la era comercial, que es otra historia. Creo que ya estamos. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias al equipo de Retro Mallorca.